Estamos de regreso, están escuchando la nueva temporada de Intro Night Paranormal a través de los 40 principales en esta segunda hora. Recuerden que ahora nos escuchan los domingos, luego de las 12 de la noche, en un horario muy misterioso, en un horario enigmático. Aquí estamos, vamos hasta las 2 de la mañana presentándoles esta nueva edición de Intro Night Paranormal y hoy hablando sobre la existencia o no del infierno. En esta segunda hora estaremos escuchando también la segunda parte del diario de la hermana Faustina, una mujer muy religiosa que en el año 1938 fue enviada por Jesús en la compañía de un ángel hasta lo más recóndito del infierno para dar testimonio de que el infierno existe. Más adelante estaremos escuchando la segunda parte de este audio. Pero vamos a darle la bienvenida, Mauro, por favor, darle la bienvenida a uno de los integrantes de Intro Night Paranormal. Una persona con mucho conocimiento con respecto a los temas paranormales y también como de iluminación, ¿no? Sí, él nos ha acompañado ya en algunos programas especiales. Estuvimos hablando de los mayas, estuvimos hablando de vida después de la muerte. Y pues hoy también viene a tratar de este tema que es muy interesante, el tema del infierno. Es Fabio Forero. Fabio, buenas noches o buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia aquí conectados. Muchas gracias nuevamente por la invitación y con todo gusto compartiendo con ustedes toda esta bella información. Bueno, Fabio, hemos tratado sobre la existencia o no del infierno. ¿Cuál es tu concepto con respecto a este lugar o a este estado de la mente donde se va uno a pagar todas aquellas cosas negativas que a lo mejor uno ha realizado en su vida? Tenemos que partir de unas bases fundamentales. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que existe una energía positiva y una energía negativa. Eso lo podemos ver en el mundo de la materia, en la física, lo podemos ver en el mundo espiritual. Es prácticamente una ley. Lo que sucede es que las polaridades tienen unos grados. Los grados positivos pueden aumentar, los grados negativos pueden obviamente disminuir. Y de ahí parten unos conceptos interesantes, lo que llamamos inframundo. Es un mundo más bajo, es un mundo de una vibración mucho más densa. Estamos viviendo nosotros en este momento en el mundo medio. Y hay un espacio mucho más elevado que es el supramundo, es decir, en donde encontramos los seres alados, ángeles, todos los seres iluminados que a través de sus experiencias han logrado entrar en estos canales o en estas frecuencias. ¿Es posible una persona, un ente, un espíritu que se encuentre en el inframundo? Hay muchas películas acerca del inframundo, que pueda evolucionar tanto que a lo largo de esa penuria pueda pasar hasta un estado iluminado, como lo dices tú, el supramundo. Claro que sí, pensamos y siempre hemos estado con la convicción de que cada ser humano es una esencia en lo profundo de su ser, una esencia divina. Lo que sucede es que su espíritu se puede impregnar de las experiencias negativas que ha adquirido consciente o inconscientemente en esta o en otras existencias. La suma de todas esas experiencias simplemente lo van a llevar a vivir un infierno. Aquí vivimos un infierno, aquí vemos gente conectada precisamente con esas frecuencias. Nosotros pensamos que el infierno simplemente es un lugar más allá de este plano, y resulta que el infierno simplemente es una puerta dimensional a la cual se accede por voluntad propia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso por voluntad propia? Nuestra voluntad la llamamos voluntad a todo el proceso de elección de nuestros pasos a dar, nuestro libre albedrío. Es un respeto profundo que el Gran Padre nos ha permitido a nosotros adquirir, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? El infierno es una creación inicialmente mental, ¿sí? Entonces, la suma de tus pensamientos negativos, de rabia, resentimiento, todo ese tipo de pensamientos vibratorios, con el tiempo te van llevando a un infierno, ¿sí? La suma de tus pensamientos positivos, pensamientos apropiados, pensamientos altruistas, lo que te hacen es que te abren puertas a los supramundos. Esa es una forma en la cual uno puede llegar a acceder a ese tipo de dimensiones. Son dimensiones. Lo primero que tenemos que entender es que son dimensiones. Dimensiones en las cuales una persona, un ser o un alma vive una experiencia de sufrimiento o simplemente una experiencia de gloria. Esa es la diferencia entre el supramundo y el inframundo. Bueno, en ese momento cuando la persona muere, digamos que fue una persona muy mala, por decirlo así, abiertamente, una persona que a lo mejor también asesinó estando en este mundo, en este actual mundo, murió. Esta persona murió
y empieza a sentir qué tipo de vibraciones, o sea, mira, hay una película que la verdad a mí me impactó y me parece que es una de las más acertadas, que es Ghost, la sombra del amor, en el cual Patrick Swayze, en el momento que muere y empieza a salir su espíritu, ve una luz que lo llama, una luz que le dice, bueno, ya es tu momento, es tiempo de ir hacia la luz. Pero en el caso en esa misma película, de personajes que eran los enemigos de él, los personajes que de verdad habían actuado mal en su vida, llegaban unas sombras y eran las que recogían el espíritu en ese entonces. Y se lo llevaban para un lugar, podría ser el Seol o el mismo infierno. ¿Existe ese portal, ese paso? Exactamente, lo que pasa es que nosotros, como te decía, el espíritu se va impregnando de ciertas vibraciones que finalmente resuenan con una cualidad específica que es lo que va a atraer, ¿sí?, a entes o espíritus de vibraciones positivas o de vibraciones negativas, de vibraciones altas o de vibraciones bajas. Entonces, aquí nosotros, como tú decías, la pregunta es esa. ¿Puede un ser en un momento determinado, cuando ha obrado mal en su vida, hacia dónde puede dirigirse esa alma? Entonces, podemos mirar aquí, José Miguel, hay mucho sufrimiento. ¿Sí? Uno mira en la ciudad, hay una cantidad de seres que viven en la calle, que viven en unos estados lamentables. Incluso hay niños que nacen en esos lugares. Entonces uno se pregunta, ¿será que es que Dios juega los dados y pone a unos a sufrir y a otros a pasar? Bueno, no, en ningún momento. El libre albedrío te va llevando de acuerdo a tu libre actuar, ¿sí?, al estado de conciencia en que te encuentres, a vivir unas experiencias determinadas. Entonces uno puede encontrarse con personas que en un momento determinado llegaron a generar una cantidad de vibración negativa a través de sus actos. Por tal motivo, la respuesta es que nacen en unas condiciones lamentables, en unos cuerpos físicos. Uno los puede ver como bebés, como personitas pequeñas, pero dentro pueden existir grandes espíritus fuertes, espíritus que en ese momento están pagando una condena, por decirlo así, que no es desde la visión como Dios castigador, sino es la visión de qué elegiste. Entonces aquí vemos ley, causa y efecto, ¿sí? Vemos en este momento cómo los diferentes estados de conexión con tu alma, en una manera positiva o negativa, simplemente te están dejando elegir y vas eligiendo precisamente la experiencia de la vida siguiente. Entonces, por eso hablamos de conciencia. Ser consciente es darte cuenta de lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Eso es tener conciencia. Si sabes que está mal, simplemente te atienes a que alguna respuesta o algún resultado por ley de causa y efecto te va a llegar en esa misma dirección. Entonces podemos ver ley de reacción, acción y reacción. Entonces aquí vemos esos infiernos también. Supongamos si nosotros nos trasladáramos a África, José Miguel, y encontráramos que hay una cantidad de seres sufriendo hambre, viviendo unas condiciones lamentables, la primera pregunta surgiría: ¿y qué pasa con Dios? ¿Por qué estos seres están aquí? ¿Sí? ¿Por qué están viviendo esta experiencia tan difícil y tan dura? Entonces resulta que existen diferentes estadios, diferentes dimensiones en donde existen esos infiernos. Como te digo, son dimensiones en las cuales una persona llega a vibrar en esos estados y nosotros desde acá podemos percibir qué tanto sufrimiento hay en estas personas y por qué están ahí. Uno se preguntaría por qué un niño está en esas condiciones de hambre, de dolor. Algo ha sucedido con el alma que habita ese cuerpo, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta precisamente. O sea, el infierno para ti está aquí y ahora, en esta dimensión. En este momento, yo siempre lo he dicho, cómo estás viviendo y cómo estás pensando. La suma de tus pensamientos negativos te abren las puertas de un infierno y la suma de tus pensamientos positivos te abren las puertas de un cielo. Mira, es que ahora escuchábamos los relatos del diario de una mujer que fue religiosa, que alcanzó el grado de santa hace ya algunos años atrás, la hermana Francisca. Pues resulta que ella relató lo que para ella fue ver el infierno, enviada de la mano de un ángel por parte de Jesús, y le mostró definitivamente un escenario muy escabroso, donde ella relataba 7 lugares de tormento, dependiendo de cada uno de los pecados que se hubiesen cometido acá. Y era un sufrimiento eterno. Y lo que de verdad no nos cabía y no nos cabe en la cabeza es saber que a lo mejor nuestro paso por la vida y por este mundo es relativamente muy corto para tener que pagar por toda una eternidad los más horribles tormentos en el infierno, que es lo que más nos pone como a pensar. Sí, pero... Porque si se dice que tenemos un Dios de amor,
¿cómo es posible tener una eternidad de sufrimiento cuando ya estemos en la otra dimensión, cuando ya hemos muerto, ¿no?